Me rompió 3 dedos, pero eso era lo peor. En Alemania tenía todo, lujos, dinero y una vida cómoda. Entrené con uno de los mejores entrenadores del mundo. Su sueño, convertirse en boxeador profesional. El boxeo es más difícil porque te pegan en tu cabeza. Y encontró en México que no pudo encontrar en ningún otro país. Güerito, me llaman siempre en el mercado. Eres originalmente de Alemania y boxeador. ¿Por Sí. qué México? En México tiene una escuela de los mejores del boxeo. Yo, como soy europeo, tengo un estilo muy europeo, como más movimiento, más volumen de golpes. Y aquí en México es más físico. Eso me gusta aprender, como el estilo más fuerte para combinar los dos. ¿Cuándo descubriste el box? Yo empecé con el boxeo con 17 años. Ok. Como yo estaba mucho afuera con mis amigos, mi amigo y yo, los dos más jóvenes, tenemos que aprender a pelear. Nos fuimos al gym para fuerza, pero allá no aprendes pelear muy bien como la técnica. Entonces decimos, ok, vamos por un club de boxeo, de una escuela de combat. Empezamos con boxeo y kickboxeo también. Y el boxeo me gustó tanto que ya me enamoré. ¿Cómo era tu vida antes en Alemania? ¿Qué dirías? En Alemania tenía una vida muy caótico, de verdad. Pero yo sabía también que Alemania no es el mejor lugar, entonces yo sabía que tengo que salir por otros países. Había Rusia y Ucrania antes. Pero entonces empezó la guerra de Rusia y Ucrania. Claro. Y yo quería ir a Ucrania porque en ese tiempo mis mejores peleadores como Vasily Lomachenko, Gennady Golovkin, pues Gennady Golovkin en Kazajstán, pero Usyk, Alexander Gotzi, como peleadores que me gustaban mucho, eran de Ucrania y no podía ir. Entonces yo ya estaba enfocando en cómo puedo ir y necesito dinero porque esos son países en compartido de Alemania más pobres. Antes no tenía nada de dinero y entonces yo tenía mucho porque yo hice mucho trabajo y todo eso para hacer dinero y me compré un Mercedes. Ok. Yo comí siempre afuera y rico, como bistec para 70 euros, como un bistec de 70 gramos, algo así. Era una vida muy rápida. Empecé en la mañana y hasta la noche estaba afuera. Pero al final yo sabía que eso es no lo que quiero en mi vida. Y tengo que aprender español porque había 2 países a donde quería ir. Uno es aquí México y otro es Cuba. Son los 2. ¿Cómo fue, en qué momento en Alemania dijiste, ok, voy a comprar un boleto a México porque quiero entrenar ahí? Porque incluso yo me acuerdo la primera vez que nos conocimos, me dijiste, no manches, aquí está el mejor entrenador para ti. Nacho Beristain. Ya. Que es creo que uno de los mejores en todo el mundo. Ok. Y creo que el mejor en México. Ok. Yo no sabía exactamente eso antes. Yo sabía, ok, hay 3 ciudades que son muy bien para boxeo en México. Son Guadalajara, Ciudad de México y Tijuana. Eso es solo en Alemania solo podía buscar en internet. Entonces yo empecé aquí con Ciudad de México. Y yo vi que aquí es Nacho Beristain, que estaba el entrenador de Juan Manuel Márquez. Ya en internet dicen que él es un entrenador que está muy perfeccionista. Y eso es lo que siempre busco. Ok. Yo soy también así, yo quiero hacer perfecto. Ok. El golpe perfecto, el movimiento perfecto. Y él hace también como mucho el movimiento del cuerpo, de los pasos. Muy técnico. Sí, Ok. muy técnico, pero también muy duro. Sí, por eso pensé, ok, México por la física, porque son tan duros. Claro. Quería ir por acá. Y sí, yo estaba en Alemania y pensé, ok, tengo que aprender español. Acá en México, en Latinoamérica, será un poco difícil con inglés, con solo inglés. Y tengo que aprender, entonces me fui para 3 meses para España. Ok. Después 3 meses yo viví en Airbnb. Y yo tenía que buscar otro y era una decisión muy impulso en ese día porque yo vi que es muy caro los Airbnbs en España y yo pensé, ok, ya hablo un poquito de español, ya me voy, ya. Y me fui para México. Entonces yo pensé, ok, voy para México ya, voy por el boxeo ya. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones cuando llegaste a México? Yo estaba en Playa del Carmen, que es muy turístico. Ok. Pero por ejemplo hay cosas como te vas por el Walmart y hay un seguridad con pumpkin.
Sí. Eso O en sea, como Alemania los no hay. armas, no Sí, manches, pero güey. es muy normal acá. Sí. Como es su seguridad. Sí. En Alemania, No mames, sí, no, si jamás. en Alemania un policía tiene una pistola de máquina, Ajá. como ya es como que algo pasó. Sí. Es como terror o algo Sí, así. exacto. O sea, como la policía Y es cuando llevan así, eso es como cuando. sí. Y no con un pumpkin. Porque lo que No, yo siempre he no, pensado, no nunca. mames. O sea, si realmente tira con esto, es con fracha así, güey. Sí, sí, Es sí. que no es lo mejor, de hecho. Ni siquiera era policía, solo seguridad. Sí, sí. Ok, sí, eso llama mucho la atención, sí, de hecho. Pero en Playa de Cam yo estaba solo 2 semanas. Ok. Y después, eso era hace un año. Y después para un año yo estaba viajando Ok. en Latinoamérica. Ah, qué chido. Porque me rompió mi dedo antes y no podía entrenar con la derecha. Y Ya. entonces pensé, ok, México todo bien, me gusta, pero hay mucho más y yo puedo usar ese tiempo para viajar y buscar otros lugares donde hay, porque tú puedes aprender en todo el mundo donde hay buenos entrenadores. Ujú. Entonces me fui por lugares donde yo pensé, ok, aquí puede ser que hay buenos boxeadores y buenos entrenadores. Órale. República Dominicana, Cuba. En Cuba me lesioné mi cadera, entonces no podía Ok. entrenar ¿Tu mucho. cadera? Después unas semana o 5 días ya no podía entrenar todo el mes. En Colombia estaba también, en Brasil, en Panamá. Yo tenía mucho fe porque hay un boxeador que se llama Roberto Durán. Ujú. Y él es muy famoso también. Era el boxeador favorito de Mike Tyson. Ok. Mike Tyson dice, él es como... Porque él es duro como Mike Tyson. Su apodo era manos de piedra. Ah, ok. De piedra, A la verga, piedra, sí, sí. ya sabes que Sí. ese güey rompía. Y estaba Mandíbulas. peleando con los mejores. Pero en Panamá ya no es así. Sacó Roberto Durán y ya no más, yo creo. Ok. Entonces también eso no era tan bueno. Colombia yo conocí un gimnasio muy bueno. Y Brasil tampoco tan Ok. bueno, sí. Entonces regresaste acá a México, aprendiste antes un poco como el español acá y ahorita cómo vives toda esa temporada también es como muy curioso, seguramente han visto aquí, porque ya se hizo varias veces viral en Instagram, ¿no? Justamente coincide con el mundial, y creo que es muy curioso que un alemán venga y para aprender específicamente box, ¿no? Sí, porque también mucha gente me preguntan afuera, ¿y estás por el mundial? Y yo no estoy por el mundial, yo estoy solo por el boxeo. Y aquí no estoy por vacaciones, yo me levanto a las 6 de la mañana por entrenar a las 8 todos los días y no soy una persona para levantarme temprano. Sí, No. me lo comentas en la primera plática. Me dice, me levanto todos los días a las Sí, 6, ay. pero lo odio, me dice. Yo odio de todo mi corazón. Entrenar a las 6 de la tarde, no problema. Para 4 horas, no problema. Pero levantarme a las 6 de la mañana y entrenar a las 8 de la mañana, mi cuerpo está durmiendo. Claro. Sí. Pero si lo odias, tú dices, lo tengo que hacer sí o sí, o porque te levantas todos los días a las 6. Don Nacho está desde las 8 hasta las 11 allá. Ujú. Y yo quiero entrenar con el grupo. El grupo está entrenando a las 8. Después hay otros boxeadores muy buenos, pero el grupo está a las 8 y sí tengo que hacerlo, si me gusta o no. Es Ok. como, al final yo puedo ir más tarde, podría, pero no estoy aquí por como entrenar solo y solo para mí mismo. Ok, Yo quiero aprender. claro. ¿Qué ha sido el choque cultural más fuerte para ti ahorita en México? Bueno, ya mencionaste eso de la PAMCA, no es lo más como la primera impresión, pero algo más que digas que no manches, eso sí está El cabrón. shock cultural más fuerte, como... Ajá, Kulturschock, großer Sí, Kulturschock. sí, sí. Ajá. Yo estoy ya un año en Latinoamérica. Ajá. Y no todos los latinos son iguales, pero por ejemplo, siempre es fácil decir que la gente son muy amables, pero también son muy amables en Colombia, Ujú. en Brasil. Y eso es como la diferencia más grande con Alemania, por ejemplo, Ok. que la gente son tan amables. Por ejemplo, yo estaba en el Metrobús y un hombre él pensó que no hablo español
y él me mostró un mensaje en inglés, en traductor como bienvenido a Ciudad de México, Oh, qué buena onda, neta. eh, que Dios te bendiga, Ajá. algo así. Y yo como, sí, gracias, bendiciones. Pero él no quería nada. Normalmente Sí. afuera la gente te dicen algo para dinero o algo así, Ya. pero él solo me, con Kopfhörer, ¿Auriculares? con auriculares, Oh, solo eso y ya, ok. como para sentirme bien. Y eso creo que nunca pasaría en Alemania. No manches, no. No. Imagínate en Alemania, estás en el metro y algo te muestra algo. Sí. Dices, no, güey, ¿qué quieres, güey? Tal vez pasa que dicen, váyate a tu país. Sí. No, pero depende dónde, en el este. Sí, la neta. Am, pero no tenía tanto shock cultural acá Ok. en Ciudad de México. ¿Cómo lo llevas con la comida? La comida está muy rica, pero muy picante. Está muy picante, me gusta picante, pero está muy picante aquí. Sí. Como tengo amigos que ponen en toda la salsa y yo como, como Ajá. muy poco. Y ya es picante al final en los tacos, por ejemplo. Pero es muy rico. Me encantan los tacos pastores, por ejemplo, tortas Ah, pastores. Am, yo no comí mucho afuera. Ah, también tacos que son como enchiladas, ¿cómo se llaman? tacos como Tacos enchiladas. ahí cerca de Zócalo. Ah, ya sé, tacos de canasta. Sí, tacos de canasta, ¡Tacos eso. de canasta! Sí, ellos yo comí hace unos días, son muy ricos. Ah, sí, obvio. Sí. Y son baratos. Sí, aquí es caro, sí, normalmente por México, Ciudad de México. Ah, la Ciudad de México para mí es el lugar casi, bueno, tal vez en una que otro lugar turístico, pero sí, Sí, es como caro. 3 tacos tú pagas 100 pesos. Sí, normalmente Es no me... normal, ¿sí? Pues sí, pues ya el de taco en la calle ya está casi como el bien servidito, depende, ¿no? O sea, no falta el de 5 por 20, ¿no? Sí, Pero, güey, no sabes qué venden, si es suadero o suaperro, o, sí, ¿no? Pero el taco normal ya está en 20 varos casi, ¿no? 18, 15. El taco de guisado, ¿no? Es $1. O sea, no manches, es un o sea, sí, es caro. Me dijo con unos amigos también como que otros ciudades son mucho más barato. ya. Entonces, lo que te gusta más aquí de la mentalidad es la amabilidad, que sobre todo en nuestra región somos de una región en Alemania, o sea, nuestra ciudad es 80 kilómetros más o menos, ¿no? No entendí. Ah, es como de donde somos nosotros en Sí. Alemania, es como la Ah, es misma muy cerca, región, sí, sí. es cerca. Y somos, ahí la gente es seca, Creo que ¿no? ni siquiera, creo que 60, Sí, 50. poco. Osnabrück es 40. Sí, siempre es el triángulo mágico. Sí, Osnabrück, Bielefeld y Alemania, sí. Y Münster. Münster, sí, Alemania. Sí. Sí. Sí, la gente de nuestra región, ¿cómo la describirías? O sea, como por ejemplo, dijiste como, no es tan común que alguien como en el metro te diga, ah, bienvenido, que Dios te bendiga. No, no, para nada, para nada. Eso es como, todos están enfocando en su mismo, Ujú. como nadie le importa a ti, Sí, o cuando te vas, nadie te dice, ah, bienvenido a Alemania, nadie. sí, Como solo para cuando ven que tú no eres de allá. Pero eso yo llevo. Cuando voy para Alemania, yo ya me dije, yo quiero hacer lo mismo. ya, Cuando yo veo gente que obviamente no están de Alemania, por ejemplo, ni siquiera hablan alemán, yo quiero darle un bienvenido con más corazón porque no es común en sí. Alemania. Y sí puede hacer una diferencia, o sea, está increíble, ¿no? Sí, Imagínate, llegas a otro lugar, no hablas bien el idioma, ¿no? Sabes, sí. obviamente que no eres de ahí y alguien te diga bienvenido, está chingón. Y es como, tú sabes que te pareces diferente y la gente pueden mirarte raro, pueden venir con corazón. Es como cuando vienen con corazón ya te sientes mucho mejor. Ujú. Es también en el gimnasio, todos son muy amables y hablamos y
wie sagt man, sie heißt mich willkommen. Como me dieron como le dieron la bienvenida o te sientes como bienvenido. Me darían, O me dieron la me bienvenida. dieron un bienvenida, sí. Sí, ok. Sí, está chingón. No, sí, en Alemania ni hablas mucho con los en el gimnasio, ¿no? O sea, No. unos pocos que tal vez ya conoces, pero ya como... Si tienes tus amigos, sí, pero sin tus amigos, no. Ya. Sí, eso es la onda. Ahora me comentaste que aquí todavía vas a entrenar un poco y también quieres ir a Cuba Sí, a boxear. en un mes, en 4 semanas me voy a Cuba, Ok. sí. Órale. Sí, es un país difícil, en una situación muy difícil, pero el boxeo es muy bueno allá. ¿Qué Y hace qué hace bueno a los cubanos boxeando? el movimiento de las piernas, sobre todo, ellos son muy bien en hit and don't get hit. Ok, como Eh, pegar y que no te peguen, o sí, sea, de pam, de exactamente. como... Sí, como hacen una serie de golpes Ujú, y ya se fueron. Ya ya, no, ya en otro lugar y de nuevo. Y sí. es muy bueno y parece un poco como salsa. Tienen el estilo soviet, de los Ok. soviet. Ah, sí, es verdad, claro. Sí, en mixo con salsa. Como bailando y... Sí, sí, es muy chingón. órale. Está cañón. Y ahora eres amateur. Amateur, sí. Ok. Ya ya me comentaste, llevas unas peleas amateur. Exacto. Quiero hacer unos más, poquito más tiempo y después quiero ser profesional, sí. Órale. Sí. ¿Y te podrías imaginar volverte profesional aquí en México? Sí, aquí en México también, pero también al final los contratos grandes vienen de Estados Unidos y de Inglaterra. Claro. Y entonces, claro que será mi meta que, por ejemplo, tengo un contrato de Estados Unidos. Pero a ver qué pasa. Sí. Inglaterra también puede ser. Aquí estoy por aprender lo mejor y sí. Qué chingón. ¿Cómo en tu gym, cómo reaccionan a que alguien de Alemania venga a estudiar box acá? Am, hay otros en este gimnasio porque es tan famoso. Ok, Hay Don Nacho, hay otros. Había hace 1 o 2 semanas, había un español ok. que vino por unos días. Había una mujer de Suiza que vino para 6 meses Ala. también, mucho tiempo. Yo no la conocí, pero me contaban. Y, pero creo que es también por los entrenadores, yo creo que piensan que es muy cool, como él viene por acá, por nosotros, por aprender de nosotros, porque Claro. sabe que aquí es mucha gente están Sí, acá. Es como el deporte del país sí. al lado de fútbol. Sí, eso está muy cabrón, ¿no? Porque si Sí, ves ya luego como cuando muestran los partidos de la selección en el mundial, ¿no? Y ahí siempre ponen, el primero que ponen, ¿quién es? Canelo, Ah, ándale. sí, siempre, siempre. Y también cuando me voy por el gimnasio en la mañana, todos los días yo veo en el parque gente boxeando. Ya. En el Metrobús yo paso en un lugar donde siempre están con su saco de boxeo y están entrenando. Es muy, muy bien. En todos los lugares puedes encontrar gente. Eso es muy característico también. Eso en Alemania no vas a ver tan No. sencillo o fácil de que banda entrenando box en el parque. Aquí es súper, En siempre en todos los parques, siempre sí, ves a alguien haciendo manoplas, por lo menos. en Alemania, cuando te vas por el gimnasio, por ejemplo, gimnasio como SmartFit, algo Ujú. así, y quieres entrenar box para tú mismo al lado como sombra, ya te miran raro. Ah, sí. Es como, mira él hace, ¿qué hace él allá? Es raro. Sí. Y aquí es como, todos saben. Tal vez te hablan como, hey, ¿de dónde eres? Tú haces boxeo, qué Sí. cool, muy bien. Y aquí es un parte del país. Sí. Me gusta mucho. Sí, está chingón, justo.
Justo tuve eso una vez que aquí sentí que la primera vez uno puede, en el parque puedes hacer sombra sin que te diga, "Ay, este pendejo", ¿sabes? Sí, Que- ellos saben, tal vez quieren entrenar con tú mismo, Sí, sí, contigo, sí. sí, no manches. Ay, sí. Sobre todo ahora yo voy a tener que hacer mucha sombra ahorita que me van a operar y no puedo mover bien. Sí, me dijiste, sí. 3 meses, 4 meses, no sé a dónde con mi pinche energía. Tengo tanta energía. Pero tú tienes aquí, entonces no puedes hacer nada, ¿sí? Bueno, acá en la ingle. Pero el cuerpo arriba puedes usar. Sí, yo puedo hacer sombra, obvio. Sí, pero sin las piernas, más o Sí, menos. relax, Sí, relax. pues puedes ir por el gym y hacer fuerza. Sí, bueno, todavía no puedo hacer nada de fuerza. ¿Nada? Nada. Por la... Por la hernia, Ah, sí. entiendo, ok, entonces es muy mal, sí. No podía... Ay, Pura sombrita. cuando yo tenía rompió mi dedo, Ajá. yo tenía metalo acá, un plato y 6 Tornillos. tornillos, A sí. la madre, güey. Sí. Qué dolor. Y entonces, para 10 meses, yo solo estaba entrenando con la izquierda, Ok. porque yo pensé, ok, eso es muy cerca de aquí. Claro. Y cuando una ¿cómo se llama? ¿Rontilla? ¿Rompe? O No, sea. no, Tornillos. cuando una tornilla se va por allá, ya no puede usar ese dedo. Verga. Y ese es el más importante, ¿eh? Es el más Es que no importante, te das sí. cuenta hasta que te lastimas cuántas cosas. Sí. Es que yo también en un sparring me lo lastimé acá, solo fue de acá los músculos o los Sí. ligamentos y no podía hacer nada. No, De- es de- güey. muy feo, sí. Yo tenía muchos problemas con mis dedos. Me rompió tres dedos, pero eso era lo peor. Tenía que operarme y todo. Y entonces yo decidí, ok, yo voy a hacer 10 meses solo la izquierda, la izquierda, la izquierda. Claro. Pero tú no puedes hacer nada No. con eso. Eso es muy, muy mal. Yo no podría sobrevivir a eso. Está cabrón, güey. Oye, también vi que ya te hiciste viral aquí varias veces en México. Es Sí. que fue muy curioso toda la historia de cómo nos conocimos, porque primero lo vi en Instagram. Le digo a mi esposa que mira, que ese es paisano mío, ¿no? Y es que neta, güey, pareces a mi tío cuando era más chavo también, güey. Entonces le dije, estaría cagado invitarlo al podcast, porque en tu Instagram también, en tus contenidos, dices, hey, qué onda, yo soy boxeador y Sí. de Alemania y aquí aprendiendo box en México, ¿no? Me apareció un día. Y el otro día veo otra vez así en Instagram y ¡boom! Y digo, le digo a mi esposa, ese es el alemán de ayer, Sí, ya sí, se hizo sí. viral en el Zócalo. No, el primer video viral fue por el metro, ¿no? Por el metro con la manifestación de los estudiantes de Polanco. Polanco Ok. se llama así. Ok. Ellos hicieron una manifestación en el metro y yo no sabía qué pasa. Yo solo escuché que la gente están cantando en el metro. Yo solo conozco eso por fútbol. Ok. Entonces yo pensé que había un partido de fútbol al principio, pero yo hice un vídeo como así, grabando a mí mismo y dije, escribí como, no sé qué pasó, pero ahora soy parte. Y se fue muy, muy, muy viral. Mucha gente dijeron como, para mucha gente era gracioso, mucha gente dijo gracias, mucha gente dijo váyate a tu país. Había todo, había de todo y todo mucho. Ok. Como, sí, así fue muy viral. Y me yo tengo esta cuenta de Instagram desde 3 semanas. Ya. Y tengo 3,000, 3,050, 3,300, algo Órale. así. Ya. Y sí, y el otro fue bailando en el Zócalo. Sí, pero eso no fue tan viral. Como, Ay, también me apareció, güey. Es sí, que pero no de mí, de un ok. otro chico. Él dijo como, ¿qué le escribo? Como es su chance, como su Ajá, oportunidad. Chicas, necesitamos un centro defensiva en 20 años. Sí, estaría bien verga, güey. Un alemán mexicano Sí. en defensa, güey. Es que ese cabrón también es altote. ¿Tú Sí, no cuán- parece porque mis piernas son lo que es lago. Sí. Que son lagos. 1.90. 87. Oh, ya, ok. Sí. Pero bueno, para ir la defensa de México, porque sí, Sí, sería bien, bien. los altotes.
necesitan un más grande por los Kopfbälle, Sí, güey, los cabezazos, ¿no? cabezazos, eso Sí. sí. No manches. Sí hace falta a veces. No sé quién es el más alto de la selección, ¿lo saben? Edson Álvarez, a lo mejor. Sí, ese güey sí está, Está- sí es altote el cabrón. ¿Cuánto mide? Eh, Edson Álvarez, Quiñones. No Sí, sé. aquí hoy hablé con chicos en mi club y ellos 87. 87, ok, como yo. Cristiano mide un 87. No. Y ellos me dijeron que el medio de los mexicanos es un 60, 1.60. pero creo que es juntos con con las mujeres, porque no puedo... las- Pues quién sabe, 1.60. pero solo los hombres un 60, no quiero decir algo malo. No, es que los yucatecos ya creo que... Sí, pero ¿de todos o solo los hombres? 1.69 para hombres, 1.56 para mujeres. A ver, Ok. 1.69 para hombres, 1.69 para hombres el promedio en México. Ok. 1.56 para mujeres. 1.56 para mujeres. Sí, 56. es chaparrito. Sí. Sí. No, hombre. Es que sí. Pero en México hay mucha diferencia también entre regiones. ¿Sí? Pues claro. Sí, es un país muy grande, sí. Sí. Es muy grande, sí. ¿En el norte son más altos o...? En mi experiencia, la mayoría sí, la neta. O sea, todos mis amigos norteños son más o menos. Yo sé que en el Caribe, como allá son mucho de los mayas, Ajá. son más, Sí. más bajos. Sí. Sí, 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 Sí. sí. Son más chaparritos. Sí, los yucatecos, lamentablemente, nos bajaron ahí el promedio. Porque aquí el Alex es de León. ¿Tú cuánto mides, bro? 1.80. 1.80, sí, es altote también. Pero sí, yo me di cuenta de eso la primera vez que llegué a México en el antro en Alemania. En el discoteca, en club. Ah, sí. ¿Eh? Tú en Alemania, pues yo no puedo ver, pero en México siempre podía ver ya desde lejos Sí, donde sí, sí. estaban mis cuates, ¿sabes? Sí, sí, sí. En Alemania es como todos son más o menos así. Ya. Sí, Así es. somos altotes la mayoría. Oye, entonces, ahora vas a llevar todavía 2 años, dijiste, como amateur. ¿Ya hiciste alguna pelea aquí en México? No, todavía no. ¿No? Te No. falta. Tal vez yo voy a hacer, pero no sé. Yo tengo 4 semanas más y después me voy. ¿Sabes qué estaría bien verga? ¿Sabes qué estaría genial? Ahora hay como una hoja de los influencers que también boxean. Sí, 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 sí. En Alemania también. Reta a uno. Subes un video. ¡Hey, güey! No sé qué, te reto a un tiro. No, y Pero le partes la mano. ¿Hacen profesional o hacen amateur? Mezcla. La verdad es como algunos sí saben boxear y sí entrenan como cuando tienen su velada el año, ¿no? Sí. Y ya saben como 6 meses, ya saben antes de que van a tener un tiro, ahí una pelea, ¿no? Entonces se preparan y hay buen nivel acá y los mexicanos aprenden muy rápido, güey. Sí. Los mexicanos en chinga, güey. Entonces sí agarran un nivel, yo digo que no es profesional, pero pues ya es como más que solo el amateur promedio, digamos. En Alemania es que, no sé, creo que acá también, pero cuando tú eres profesional ya no puedes hacer peleas amateur. Ya, claro. Y entonces es como, yo quiero hacer lo más experiencia que puedo Sí. con amateur y después me voy profesional. Porque claro, después es importante por tu récord. Sí, ¿no? exactamente. Eso es lo más importante. En amateur no importa, puedes tener, no importa cómo es, pero en profesional tienes que dar tu cero. Limpio. Sí, limpio, exactamente. Y me dijiste más como en el mundo del box, como ahí todavía es mucho más, ¿no? Sí, en el MMA como UFC no es tan importante, Sí. ¿no? Hay muchos peleadores muy buenos que ya perdieron, como Conor McGregor, Max Holloway, que están peleando El pronto. Gaethje también. ¿Quién? El Gaethje. Sí, también. Y es como... Y incluso John Jones también perdió uno. Y a nadie le importa. Pero en boxeo es sí. En boxeo si pediste tu cero, es como que ya pedí. Pero el Canelo ya perdió su cero. Sí, él perdió
Y a una que otra. 5-6, algo así. Pero todavía sigue siendo leyenda, siento, porque es súper impredecible el güey. O sea, de que... ¿Eres qué? Impredecible. Un vorhersehbar ist der. Wieso, der kommt Ah, sí, sí, ya. aus dem Nichts und dann... Es que a mí me gusta, pero uno de mis peleadores favoritos era su oponente Mhm. 3 veces, Gennady Golovkin. Okay. La gente que sabe boxeo sabe que Gennady Golovkin ahora es un presidente de IBA, es una asociación de boxeo muy grande. Antes de guerra de Rusia y Ucrania era el la asociación para amateurs. Ujú. Ahora ya no por las sanciones. Ujú. Pero todavía está muy bien y él es Boxing Hall of Fame y él es muy bien peleador. En mi opinión, Golovkin ganó el primero. El, estaba Pat. Ajá. Pero en mi Empate. opinión ganó el Ok. primero 100%. El próximo puede ser Pat, yo creo, y el último ganó Canelo 100%. Ok, Pero Golovkin ya tenía 40 años. claro. Pero sí, el primero, Golovkin, él es un ejemplo perfecto para una combinación eh, del estilo soviet y mexicano. Ok. Porque él tenía, su escuela era de Soviet, de Kazajstán, y después se fue para Estados Unidos y tenía un entrenador mexicano. Mm, Y aprendió muy bien, pega duro, pero también muy bien movimiento, así es, muy bien peleador. ok, pero ya terminó ese, bro, ¿no? Sí, 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 ya es 45 Ah, no años. manches. Sí. Imagínate, 45 años. Como Cristiano Ronaldo en el Mundial. Ah, Sí, pero en el boxeo es más difícil porque te pegan en tu cabeza. sí. Ese es el pedo. ¿Y tú no tienes miedo de eso? De que, güey, en algún momento como... No, No. No, uno no puede ir con ese miedo, ¿verdad? es como siempre me gustó esa violencia también. Claro. Y no sé, es raro, pero me gustó mucho también después como tenía sangre y todo eso, es como... Sí, es que pocos... Sí, es difícil de... Es difícil de Sí, escribir, si sí, tú no sabes, si nunca hiciste, no puedes entender. sí, Es como tienes que vivirlo, sí. sí. Y adrenalina también. Adrenalina también, sí. Y siento como con las personas con las que uno entrena, ¿no? Y si realmente te agarras a madrazos, como creas como una conexión especial, ¿no? Con las personas con las que haces sparring Sí, o... Es sí, como... es como son Sí, hermanos, exacto. sí. Y también como es como cuando tienes una marca en tu Ujú. cara, es como una trofea. Ok. Yo tengo una marca acá, pero no puede ver porque es exactamente acá. Y cuando yo tenía este cut, yo Ujú. pensé, ok, voy a tener una marca Ajá. así. Pero no puede ser, no puede ver, es como exactamente en ese falte. Ajá, sí, sí, como aquí hay una Sí, arruga, entonces no se ve. sí, sí, sí. Ah, ok, sí, tú lo ves como trofeos, está chingo. En el gym donde entreno, coliflor. Ah, sí, Y, güey, les mama, ¿no? Y como que sí. es como, güey, ya, por fin, ya viste, ya me Sí, está haciendo es más como una coliflor. trofea, pero solo si pasa en el entrenamiento. Sí, Si pasa, hay gente que le rompían sí, pero solo para parecer sí, peleadores. es una mamada eso. Eso es una mierda, sí. No, 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 no. Eso no. Pero si tú tienes de verdad de un pelea, es una trofea Claro. que llevas. Ok, Sí. ok, el entrenamiento, sí, sí, obvio. Oye, ¿cuáles son como tus palabras favoritas mexicanas? ¿Ya te enseñaron algunas? Ay, pinche, Ok. no mames, no manches. Güey, güero, güero, güerito, me llaman siempre en el mercado. ¿Qué más? ¿Así vas al mercado? Sí, aquí el mercado para comprar verduras. Ya.
¿Qué más? Como a la verga. Chingón, chido. Chingón, sí, claro, chingón. Ya, yo creo. Es para ti, ¿qué tan fácil o difícil te fue con el acento en mexicano? El acento es fácil. Sí, Sí, normalmente aquí hablan no tan rápido. Yo estaba en República Dominicana, en Cuba, donde hablan un español diferente, es muy diferente. Para mí, yo no entendí mucho allá. Hasta hoy yo tengo amigos de Cuba y cuando yo hablo con ellos y me mandan en WhatsApp, yo tengo que hacer transcripción. Porque yo no puedo entender qué dicen. Como, "Oh, papi, oh, papi". no, o sea, de Cuba, de República Dominicana también está bien cabrón, güey. Ay, es peor, allá es peor. ¿Qué lo que? Sí, usan palabras que no conozco como, no sé, ni siquiera puedo decir algo. Pero como palabras dominicanos, como acá no mames, es mexicano, pero tú puedes al menos entender. Sí, Y tiene sentido cuando escuche primera vez no mames, ya es como, sabías de qué se sí, es como, trataba. ok, tiene sentido, no mames, como, no habla mierda, algo así. ¿Qué es una anécdota que te pasó aquí en México, una historia que tú cuando regreses en algún momento a Alemania vas a contar a todos tus amigos? Mm, Al principio voy a decir que entrené con uno de los mejores entrenadores del mundo. Y por ejemplo, en Alemania es normal, digamos, ¿no? Como que cuando ya creces, como que los padres te dicen, oye, ¿qué quieres hacer con tu futuro? ¿Quieres estudiar en la universidad? ¿Quieres hacer una Ausbildung, ¿no? Que es una Sí, formación profesional para agarrar un trabajo. Ahí, pues, el que sea, ¿tú qué hiciste? yo terminé mi escuela Realschule. Ujú, como es como a ver, ¿cómo es primaria? Como secundaria, y esa secundaria te da el derecho justamente de hacer una formación profesional. Sí, y después yo fui por el gimnasio, Eso es preparatoria. preparatoria, sí, pero solo como unos meses porque nunca fui. Ya. Yo como siempre ¿No te gustó la escuela? no tenía mucho clases y no quería ir y yo no sabía qué debo hacer y como que ya, y me fui como para la tercera hora y hasta normalmente tenía 10 horas y yo por 2 horas, 3 horas estaba allá y ya me fui. Ya. Y entonces los profesores también preguntaban, ¿qué haces acá? No tiene sentido. Yo también como, sí, no sé, pero no sé qué quiero hacer. Y nuestros vecinos tenían una me- Werkstatt, Es un taller. un taller de carros. Y empecé con un práctico, ¿cómo se llama? Prácticas Con un profesionales práctica, serían. sí. Como si es muy típico en Alemania. Sí, y me gustó. Y yo empecé así, trabajando En el taller como, pero de mecánico de o... mecánico, pero más de Reifen, Ah, como de llantas. de llantas, sí. Más de llantas, pero también de mecánico. Pero después, ya como 3 meses más o menos, yo estaba siempre en la mañana, antes de las 7 entrenando, como coreando o hacer un poquito de sombra, Ujú. hasta las 5 trabajando y en las 6 tenía entrenamiento y estaba muy cansado. Y yo pensé que así es no la mejor forma como yo puedo entrenar. Ujú. Yo tengo que parar ese trabajo ¡Hala! por el boxeo. Entonces, yo tenía 18 años todavía y yo dije a mi padres como, ok, ya no quiero hacer ese. Y Yo voy a ser boxeador, yo voy a concentrarme en boxeo. Y tú sabes, en Alemania todo depende de seguridad.
tú tienes que tener seguridad por tu trabajo, Ujú. por tu vida. Sí, los alemanes les encanta, o sea, de Sí, todo seguro, sí, predecible, ¿no? exactamente. Y entonces ellos dijeron, no, eso no, tú puedes concentrar en boxeo, pero tienes que trabajar, tienes que hacer el Ausbildung, el formación Ajá, profesional. ajá, formación profesional Sí, sería. tienes que hacerlo. Yo como no. Y ellos sí, ok, si tú no puedes vivir acá si no haces. Y yo como no, no pasa nada, yo me voy. Yo tengo un apartamento, yo voy con mi amigo, vamos a vivir juntos. Y bueno, mi padre me dijo que, ok, pero no te voy a apoyar. Y está bien, yo como, ok, no quiero. Nunca te pregunte para apoyarme, yo hago lo mismo, yo hago mí mismo. Y sí, así salí con 18 en mi nuevo apartamento con mi amigo. Y yo, también en construcción, no, formación profesional, tú ganas muy poco dinero. Sí, es una, o sea, realmente te pagan unas migajas ahí. Sí, Realmente es es como nada. apenas cubre, como son 600, ¿no? Creo que después de impuestos yo tenía 450 impuestos, Ok, euros, euros. Sí, eso es nada. como 9.000 pesos. Sí, pero el tema ahí es que eso te lo gastas en 2 días, güey. Y la renta por el apartamento que no era en un buen barrio, Eh, era para los dos 800 euros, como casi sí, todo. sí, nada más, sí. No, no salían las cuentas. Sí, pero yo estaba muy bien con los jefes donde estaba trabajando y ellos me dijeron, ok, pero tú hiciste muy bien trabajo, si tú quieres, pues, y ya sabes todo de, sí, ¿cómo? Reifen. ¿De llantas? Ya sabes todo de llantas, puedes trabajar en la Ujú. season, Ajá, en la temporada. cuando cambian Claro. de llantas invierno hasta llantas Ujú, verano. Y nos pagamos como eres normal. ujú. Y yo como, ok, pero no todos los días, 2 o 3 días en la mañana tengo tiempo y ya. Y así hice para, no sé, para mucho tiempo, 1 año, 2 años estaba Órale. trabajando allá, sí. Para sacar lana. Sí, Órale. por 2 o 3 días en la semana siempre allá y gano mejor porque ya no era él en la formación. Ya. Sí. Ok. No, sí, está cañón. ¿Y tus padres lo aceptaron en algún momento? Que Al lo del final, box. al final aceptaban, sí, no le gustó, pero es que como yo siempre tenía como mi relación no era tan bueno antes. Ujú. Ahora sí, pero antes no tan bueno. Y bueno, eso es una cosa que no hablo mucho, pero mi padres ahora son, mi relación es muy bien, Ujú. pero cuando yo era niño no, Ok. no, Cambió. sí, sobre todo con mi padre. Ok. Y así cuando yo salí de casa, se fue mejor, 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 porque yo tenía distancia. Ya. Y sí, así como ellos entienden que yo tengo mi cabeza, yo soy muy stur, Terco. muy terco. Eso es muy típico de nuestra región, ¿eh? O sea, de Sí, sí, de Westfalen, sí, Westfalen, Stur. Mi sí, esposa siempre me dice, terco, terco. sí, muy terco. Y, pero aceptan que no soy tonto, que no hago sin pensar, sí, que yo tengo un plan y dicen, ahora dicen como, hey, tú vas a lograr tus metas así o así, pero tú no eres idiota, tú no, sí, así. Oye, carnal, ¿qué dirías? ¿Qué necesita uno que quiere volverse profesional en algo? Donde, pues sí, igual las apuestas están un poco en contra de uno, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar mi trabajo de, ¿sabes qué es Godín? Aquí en Diego México. Godín, no No, sé. Godín aquí en México es oficina. Ah, Yo era Godín en Alemania.
con camisa, ok, corbata, ok, sí. estudiado, la sé que la chingada. Y iba a una oficina durante 2, 3 años. Pero ya renuncié a mi trabajo, bien pagado, ¿eh? Y renuncié porque dije, no, voy a ser YouTuber. No, tú Sí, dices, no, pues yo renuncio, yo quiero ser boxeador. sí. ¿Qué, Y qué, qué, qué dirías a alguien que quiera tal vez hacer algo parecido? yo digo que 99% van a decir a ustedes que ustedes no pueden y nunca deben escuchar en eso, en mi opinión. Yo no estoy allá donde quiero estar todavía, pero yo tengo mi visión, yo puedo verlo y yo voy a lograr. Y yo creo que todos deben hacer lo mismo porque normalmente la mayoría de tu amigo, tu familia, también quieren algo bien para ti, pero te dan límites. Ujú. Y eso no son tus límites, son sus límites tal Sí, vez, pero no tus límites. Entonces, solo haces, no escuchas y mejor cuando tus amigos, mis mejores amigos siempre me dicen, cuando yo dije, ellos dicen, sí, vamos, bien, yo creo en ti. Siempre, yo puedo decir la cosa más loca, pero me dicen, me apoyan siempre. oh, Y buscan por gente así, y también sean gente así, como, apoyar a los otros, sí, ¿no? Si vienen con sí, una idea siempre. loca, sí, hay que Eso, apoyar. entonces siempre confía, siempre crea en su mismo y no deja otra gente destruir sus sueños con palabras. Ay, muy chingón. Bueno, y también la disciplina. Yo veo que tú eres disciplinado. Te levantas a las Sí, 6. sí. No, no vas de fiesta, de No, tequila. no. No tomas. No, no siempre era así. Sí. Eh, Ahora aquí yo tengo muy bien estructura, muy bien, no, yo tengo mi rutina. En Alemania no tenía. En Alemania es muy loco porque Alemania es un país con mucha organización, Ujú, mucha estructura y aquí es un poco más caótico. ujú. Pero yo en Alemania tenía una vida muy rápido, como todos los días diferente, no rutina, a veces así, a veces así. Y aquí siempre, de lunes hasta sábado, me levanto a las 6. Domingo quiero dormir, pero me levanto a las 6 también. Y estoy en mi cama y pensando qué hago acá, por qué yo lo hago. Yo puedo entrenar más tarde, pero no es así, tengo que ir. Y es una forma como tú construís tú mismo también, tu mentalidad, tu carácter. Ujú. Porque algún día yo tengo entrenamiento a las 12 y para unos está temprano entrenar en esa hora, pero yo ya estaba entrenando a las 8 y no solo entrenar como un poco de gimnasio, como golpearme con unos mexicanos locos y que pegan duro, porque los mexicanos pegan duro. Los chicos con quien hago sparring, muy duros, muy buenos boxeadores. Hard sparring siempre. Sí. Sí, No, a veces hacemos como técnica, como solo el jab, sí, pero también el jab es duro sí, sí, aquí. sí, Entonces, em, disciplina al final es no disciplina, al final es una rutina. sí, Y si tú tienes tu rutina, ya no necesitas disciplina. exacto. Solo la necesitas la disciplina del comienzo, ¿no? La, Sí, la por un primera poquito semana. tiempo. Sí, Sí, 2 semanas. Y mantenerlo, sí. sí. Y después ya no hay disciplina. Es automáticamente, ya te sientes mal cuando no te vas por el Sí, entrenamiento. sí. Sí, la verdad es como un avión, ¿no? Cuando despega, quema Sí, mucha querosina y ya una vez que está arriba ya casi no quema nada. Sí, exactamente. y Es como flota. el tren. Ajá. Sí, empieza lenta. Cuando en alemán, tú sabes, wenn der Zug einmal ins Rollen gebracht Sí, sí, wurde, incluso tenemos un dicho, wenn der Zug einmal ins Rollen kommt, es como cuando el tren una vez ya está rodando, sí, pues así, ya funciona así, sin problemas. por Sí. la misma inercia. Y aquí dentro de México todavía ¿quieres conocer más lados? Bueno, yo dije que hay 3 ciudades
donde yo vi que hay buenos boxeadores, como buenas escuelas, Ciudad de México. Hoy yo escuché también Estado de México. Sí, es que Estado de México está pegado Ah, ok, realmente. ok. O sea, de aquí al estado donde estamos Sí. aquí, son lo más cerca, creo que 6, 7 kilómetros estamos de la frontera de Ciudad de México al Estado de México. Ah, ok, Y es como entiendo. parte de la zona metropolitana, ¿no? En muchos casos. Sí, porque hoy un chico en mi gym me dijo que allá están bien, muy bien. Ok, sí, me Pero imagino. Tijuana y Guadalajara y Ciudad de México son los tres donde yo creo que yo quiero ir. Sí. Entonces, cuando yo estaba en Cuba, no sé cuánto tiempo, creo que un mes, y quiero ir para Guadalajara. Ok. Guadalajara será el próximo destino. Ajá. Tijuana es famoso porque es tan cerca de Estados Unidos y allá es negocio, es Ujú. más caro, hay las peleas, pero creo que también la escuela de Guadalajara sería muy bien para mí. Después la escuela duro de Nacho, la escuela muy técnico de Cuba, también una escuela muy técnico de Guadalajara. Órale. Sí. Sí, está. No, Guadalajara es hermoso. Yo. ¿Se apagó o no? Ok. Porque yo viví en Guadalajara más como 2 años, más o menos. Sí, Está bien padre. sí. Me Es, gusta. es más pequeño que Ciudad de México, pero Sí, no pero es. es grande, güey. Sí, Yo la primera vez, como en la primera fiesta, ¿no? Ya a las 6 de la mañana fuimos a un after, ¿no? sí. Y ya amaneciendo y luz del día y así. Yo en el taxi viendo y como me queda así porque, güey, o sea, pues como de dónde es, en nuestra región no hay ciudades así de grandes, porque toda la zona metropolitana son 7 millones también, ¿no? Sí. Y yo también 7 pensaba, millones o es sea, mucho, sí. es un chingo, güey. Creo que O sea, toda la zona ya, metropolitana. ya es más que la que tiene la ciudad más grande de Alemania, creo que es Hamburgo. Berlín, ¿no? ¿Berlín tiene más que Hamburgo? Sí, 3 Ok. millones. Ah, ok, sí. Sí, ya es doble. Sí, no está cañón. Bueno, sí. Sí, Guadalajara tengo muchas ganas. Em, yo no sé mucho sobre la ciudad. Yo sé que Canelo viene de allá. Sí. Es su ciudad, pero ya no vive allá. Pero yo escuché también que hay hermanos de Canelo que Ujú. tienen una escuela y también tienen una taquería allá. Sí, es verdad. El Canelo abrió su taquería en Guadalajara. Sí, 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 es verdad. y los hermanos venden tacos allá. Bien lugar también a ver, porque al final, yo lo digo en mi TikTok, en la descripción, Ya. estoy buscando el mejor club del boxeo Ok. y eso es individual Claro. para todos, porque tenemos varias formas del cuerpo, por Ujú. ejemplo, no todos podemos ir adelante con cabeza abajo porque no tenemos el cuerpo. Yo, por ejemplo, soy de natura más flaco y Ujú. más atlético. Ujú. Y es bien aprender esa forma, pero al final siempre será más atlético, más movimiento y solo tengo que combinar un poquito. Ujú. Y por eso tengo que buscar el mejor lugar para mí. Ya, No donde está el mejor entrenador, pero el claro. mejor entrenador para mí. Donde tú mejor encajas, ¿no? Sí, Sí. exactamente. En Alemania tenía un entrenador muy bien para un año. Él sabe mucho, pero él no tiene mucho tiempo. Él es soldado. Ujú. Eh, él está entrenador de los boxeadores soldados. Oh, ya. Sí. Pero solo estábamos entrenando 3 veces en la semana y también la, la gente, como la concurrencia, no es igual como acá. Ya. Sí. Aquí hay más competencia, dices. O sea, Sí, o creo el que aquí nivel es más alto. el nivel es más alto y también hay más peleas. Claro. Como en Alemania, tal vez, bueno, si haces todos los meses un pelea, tienes buena suerte. Ujú. Y aquí, como todas las 2 semanas puedes pelear. Si quieres, ¿no? En amateur. Sí, Sí, sí. sí, más experiencia, sí. Claro. Sí, sí, está. No, los mexicanos son bien aventados. Sí, Y si hay un tiro, sí, y hay mucho más gente. sí. Hay 10 millones, sí, no, 20 millones.
Aquí en Ciudad, sí, Sí. también. Eso influye Entonces, mucho. Hay claro, mucho. es más fácil encontrar a alguien para un match. Claro. Sí. Sí, sí, eso, no, sí, en las super ciudades, eso que muchos también no dimensionan, ¿no? Como la densidad acá de personas versus en Alemania, güey. Yo siempre digo, güey, yo crecí, yo vi más vacas y caballos que humanos en mi pueblo a veces, ¿sabes? Como que, güey, o sea, bosques, Sí. caballos, ovejas. Nuestras ciudades tienen, creo que 400 Sí, y es más, es habitantes. como más extendido, ¿sabes? Sí, Porque las ciudades ahí es como un centro y tienes otro pueblo allá, pero ya lo hicieron parte de, ¿no? Y sí. aquí es como una mancha urbana. Una vez dejamos a Loki, ¿no? A mi perro Ah, con sí. una amiga de mi esposa que vive en el Estado de México, ¿no? Sí. Y ya regresamos de viaje y bueno, digo, ah, voy por Loki. Mi padre me dice, ah, pues te acompaño, ¿no? Tomamos taxi para allá. Y dice, güey, o sea, nunca salimos de la ciudad, ¿no? Sí. Pero ya le El- dije, es que vamos a ir a otro estado ahora, ¿no? sí, porque hay muchas cosas ya acá en Ciudad Sí, de México, sí. Y en Alemania, bueno, Berlín, ok, es más grande, pero nuestras ciudades son como tan pequeños, tienes que salir. claro, sí. Jasper, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me llamo Jasper Alemán, como... Es como, yo tenía antes una cuenta en alemán, donde me llamo diferente, pero entonces yo empecé con esa cuenta en español y yo pensé, ok, ¿cómo me llamo? Porque este nombre ya tengo en alemán y en mi gimnasio todos me llaman alemán, solo alemán. Y A yo pensé huevo. como, ¿por qué no alemán? Es como Jasper Alemán, es mi nombre, A es huevo. bien, se suena bien y ya todos me llaman alemán, entonces sí. Chingón. No, y aparte es bien característico. Un alemán que viene a boxear a México. A huevo. Pues ya saben, mi banda, abajo en la descripción van a encontrar todas las redes sociales. Ese fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. Bye, bye. Ve aquí todas las historias entre México y Alemania. Por ejemplo, la historia de Hans, que renunció su ciudadanía alemana para obtener la mexicana. O Patsy, que una vez llamó a su mamá desde México diciendo que le había parado la migra. Ve todas sus historias acá.